El ambiente de la mercadotecnia. Jóvenes, buen día. El tema que vamos a ver hoy se titula El ambiente de la mercadotecnia. Les aseguro que al terminar de ver este video van a entender por qué algunas marcas que antes eran súper famosas ahora ya no existen y por qué otras que apenas comenzaron ya están en todos lados. Quiero compartir una frase muy interesante de dos expertos en mercadotecnia llamados Al Ries y Jack Trout. Ellos dicen, los programas que triunfan no se construyen sobre novedades, sino sobre tendencias. Guarden esa idea en su mente porque vamos a regresar a ella más adelante. ¿Qué es el ambiente? Primero que nada, necesitamos entender qué es el ambiente. Y para esto voy a usar una comparación que creo que les va a quedar clara. Imaginen que ustedes son un árbol. ¿Qué necesita un árbol para vivir y crecer? Necesita agua, luz del sol, tierra con nutrientes, un clima adecuado, ¿cierto? Todo eso que rodea al árbol y que hace posible que viva y crezca, eso es su ambiente. Pues lo mismo pasa con las empresas. Según dos autores llamados Fisher y Espejo, el ambiente es el conjunto de condiciones que envuelven a un organismo. Es todo aquello que hace posible que estas entidades vivan y se desarrollen. Ahora bien, otros dos expertos muy importantes, Kotler y Armstrong, nos dan una definición más específica para las empresas. Ellos dicen que el ambiente de mercadotecnia consiste en los actores y las fuerzas ajenas a la empresa que afectan su capacidad para construir y mantener relaciones exitosas con los clientes. Voy a repetir lo importante de esta definición. Son las fuerzas que afectan la capacidad de la empresa para tener éxito con sus clientes. En palabras más sencillas, jóvenes, el ambiente de la mercadotecnia es todo lo que rodea a una empresa y que influye en lo que puede o no puede hacer. Y aquí viene algo muy importante que necesito que comprendan bien. No todas esas fuerzas son iguales. Algunas las puede controlar la empresa, pero otras no. Déjenme explicarles esto con un ejemplo. Cuando ustedes van a salir de su casa, pueden controlar algunas cosas. ¿Qué ropa se pone? ¿A qué hora sale? ¿Qué ruta toma? Esas son decisiones que están en sus manos. Pero hay otras cosas que no pueden controlar. Si va a llover o no, si hay tráfico, si el coche, el camión, el autobús se descompone, esas cosas pasan, les gusten o no. Y lo mismo sucede con las empresas. Las fuerzas internas son controlables. Por ejemplo, una empresa puede decidir mejorar la calidad de sus productos, capacitar mejor a sus empleados o cambiar sus precios. Pero las fuerzas externas no son controlables. Una empresa no puede evitar que el gobierno suba los impuestos, no puede detener una crisis económica, no puede impedir que aparezca un nuevo competidor. Entonces, ¿qué hace una empresa inteligente? Pues debe crear un plan de mercadotecnia que le permita maximizar los impactos positivos del ambiente y minimizar los impactos negativos. Es como cuando ustedes saben que va a llover, pero tienen que salir. No pueden evitar la lluvia,
pero sí pueden llevar un paraguas. Eso es adaptarse al ambiente. Muy bien, ahora vamos a ver que el ambiente de la mercadotecnia se divide en dos grandes categorías. Para que lo visualicen mejor, piensen en dos círculos, uno dentro del otro. La primera categoría, el microambiente. El microambiente es el círculo más pequeño, el más cercano a la empresa. Consiste en las fuerzas cercanas que afectan directamente su habilidad de servir a sus clientes. ¿Qué incluye el microambiente? Pues incluye la propia compañía, es decir, todos sus departamentos y empleados. Los proveedores, que son las empresas que le venden materiales o productos. Los intermediarios, como los distribuidores que ayudan a llevar los productos a las tiendas. Los mercados de clientes, es decir, las personas que compran sus productos. Los competidores, esas otras empresas que venden lo mismo que tú. Y los públicos o grupos de interés que pueden ser medios de comunicación y el gobierno local, organizaciones de la misma comunidad. Les voy a dar un ejemplo. Piensen en la tiendita de la esquina. Su microambiente incluiría al dueño y a los que trabajan ahí, al señor que les surte, los refrescos, las botanas, a los clientes que van todos los días a comprar, a la otra tienda que está a dos, tres calles más adelante, compitiendo por los mismos clientes. Quizás al comité vecinal que a veces organiza eventos en la zona. ¿Ven cómo todas estas fuerzas están cerquita de la tienda y la afectan directamente? Eso es el microambiente. La segunda categoría, el macroambiente. Ahora viene el círculo más grande. El macroambiente se compone de las fuerzas más grandes de la sociedad que afectan no solo a la empresa, sino a todo su microambiente. Incluye 6 fuerzas principales: las demográficas, las económicas, las naturales, las tecnológicas, las políticas y las culturales. Estas son fuerzas enormes, jóvenes. Son como las mareas del océano. Tú no puedes controlarlas, pero definitivamente te afectan. Vamos a estudiar la primera de estas fuerzas con más detalle porque hay información muy importante sobre ella. El ambiente demográfico. La primera fuerza del macroambiente que vamos a ver es el ambiente demográfico. ¿Qué es la demografía? Kotler y Armstrong nos dicen que la demografía es el estudio de las poblaciones humanas en términos de su volumen, densidad, ubicación, edad, género, raza, ocupación y otras estadísticas. En palabras más simples, la demografía estudia a las personas, cuántas somos, dónde vivimos, qué edad tenemos, en qué trabajamos, etcétera. Y aquí viene la razón por la que esto es súper importante para las empresas. El ambiente demográfico es de interés primordial para los mercadólogos porque involucra a las personas y las personas conforman los mercados. Piénsenlo así. Si una empresa vende videojuegos, necesita saber cuántos jóvenes como ustedes hay en el país. Si una empresa vende productos para bebés, necesita saber cuántos nacimientos hay cada año. Si alguien quiere abrir un gimnasio, necesita saber cuántas personas en edad adulta viven en la zona. Ahora, déjenme compartirles algo importante sobre México. En nuestro país, toda esta información demográfica la genera el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ellos son los que hacen los censos, esos conteos de población que se hacen cada cierto tiempo.
Tal vez algunos de ustedes recuerdan cuando pasaron a sus casas a hacer el censo. Pues bien, jóvenes, toda esa información que recogen es como oro para las empresas, porque con esos datos pueden tomar decisiones inteligentes sobre dónde vender, qué vender y a quién venderle. Pero ahora quiero que reflexionemos sobre algo más serio. El crecimiento de la población también es preocupante. ¿Por qué? Porque si la población crece mucho y consume sin control, pueden pasar cosas malas. Que no alcance la comida, que se agoten los recursos naturales como el agua o los minerales, que haya más contaminación, que las ciudades se llenen demasiado de gente. Entonces las empresas responsables no solo piensan en vender más y más, sino en cómo hacerlo de manera que no destruyamos nuestro planeta. Y ustedes como consumidores también tienen ese poder. Pueden elegir comprarle a empresas que cuidan el medio ambiente. Ambiente económico. Esto tiene que ver con la situación económica del país o de la región. Hay dinero, la gente tiene empleo, los precios están subiendo. Por ejemplo, cuando hay una crisis económica, las familias tienen menos dinero para gastar. Entonces las empresas tienen que ajustar sus precios o buscar nuevas estrategias. Ambiente natural. Se refiere a los recursos naturales y al medio ambiente. Cada vez más gente, especialmente las nuevas generaciones como ustedes, están preocupados por cuidar el planeta. Entonces las empresas que contaminan están perdiendo clientes, mientras que las que son ecológicas están ganando más. Ambiente tecnológico. Este seguro les interesa mucho. Piensen en cómo la tecnología ha cambiado todo. Antes comprábamos música en discos, ahora usamos Spotify. Antes rentábamos películas, ahora vemos Netflix. La tecnología crea oportunidades enormes, pero también puede destruir empresas que no se adapten. Ambiente político y legal. Las leyes del gobierno afectan mucho a las empresas. Por ejemplo, si el gobierno decide poner más impuestos a las bebidas azucaradas, las empresas de refrescos tienen que cambiar sus estrategias. O las leyes que obligan a poner advertencias en los productos. Todo eso afecta cómo operan las empresas. Ambiente cultural. Esto se refiere a nuestras tradiciones, valores y costumbres. Aquí en México tenemos el Día de Muertos y las empresas lo saben. Por eso venden pan de muerto, calaveras, flores de cempasúchil. Una empresa que no entienda la cultura de su mercado va a fracasar. Ahora bien, jóvenes, vamos a hablar de algo que es clave para el éxito de cualquier empresa, la vigilancia ambiental. Stanton, Edsel y Walker explican que la vigilancia ambiental, también llamada escaneo ambiental o monitoreo ambiental, es un proceso de tres pasos. Primero, reunir información sobre el ambiente externo de la empresa. Segundo, analizar esa información. Tercero, pronosticar el efecto de las tendencias que sugiere ese análisis. Piensen en esto como si la empresa tuviera radares y antenas constantemente escaneando todo lo que pasa a su alrededor. Están buscando dos cosas: oportunidades que pueden aprovechar y amenazas de las que se tienen que cuidar. Les voy a dar un ejemplo. Durante la pandemia de COVID-19, las empresas que estaban vigilando bien su ambiente se dieron cuenta rápidamente de que la gente iba a estar encerrada en sus casas. ¿Qué hicieron las empresas inteligentes? Pues las de comida a domicilio, como Uber Eats, crecieron muchísimo.
Las plataformas de streaming aumentaron sus suscriptores. Las empresas de tecnología que vendían computadoras y equipos para home office tuvieron un boom. Pero las empresas que no estaban vigilando su ambiente, que pensaban que todo iba a seguir igual para siempre, muchas de ellas quebraron. Y esto me lleva a un punto muy importante que quiero que comprendan bien. El ambiente de mercadotecnia ofrece tanto oportunidades como amenazas. ¿Qué significa esto? Que el mismo cambio en el ambiente puede ser bueno para uno y malos para otro. Déjenme darles un ejemplo. Cuando llegó Netflix a México, eso fue una oportunidad enorme para ellos, ¿cierto? Pero una amenaza terrible para el Blockbuster. Esas tiendas donde antes rentábamos películas. ¿Qué pasó? Pues Blockbuster no supo adaptarse y desapareció. Netflix vigiló el ambiente. Vio que la tecnología de Internet estaba creciendo. Vio que la gente quería más comodidad y aprovechó esa oportunidad. Las compañías exitosas conocen la importancia vital de observar constantemente el ambiente cambiante y de adaptarse a él. No se trata de tener suerte, se trata de estar atentos, de ser inteligentes, de saber cuándo cambiar y cuándo mantenerse firmes. Las empresas exitosas logran dos cosas: maximizar los impactos positivos del ambiente, es decir, aprovechar las oportunidades al máximo; minimizar los impactos negativos, es decir, protegerse de las amenazas. ¿Recuerdan la frase que les compartí al principio? La de Al Ries y de Jack Trout, que dice: los programas que triunfan no se construyen sobre novedades, sino sobre tendencias. Ahora que ya entendimos todo sobre el ambiente de la mercadotecnia, esta frase tiene mucho más sentido. Una novedad es algo que está de moda hoy, pero mañana ya nadie lo recuerda. Una tendencia es un cambio profundo que va a durar mucho tiempo. Por ejemplo, hace unos años hubo una novedad que se llamaba los fidget spinners, esos juguetes que daban vueltas. Tal vez algunos de ustedes tuvieron uno, o seguramente varios. Pero ¿cuántos siguen usándolo? Probablemente ninguno. Esa era una novedad, una moda pasajera. Pero la preocupación por la salud y el ejercicio, eso es una tendencia. Cada vez más gente hace ejercicio, come más saludable, busca productos naturales, y las empresas que identificaron esa tendencia hace años ahora son millonarias. Las empresas inteligentes no persiguen modas, estudian su ambiente, identifican las tendencias y construyen estrategias sobre estas tendencias. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de este video y quiero hacer un resumen de lo más importante. Primero, vimos que el ambiente de la mercadotecnia es todo lo que rodea a una empresa y afecta lo que sucede, lo que puede o no puede hacer. Es como el océano para un barco. Puede ayudarlo a avanzar o puede hundirlo. Segundo, comprendimos que este ambiente se divide en dos niveles: el microambiente, que son las fuerzas cercanas como clientes, proveedores y competidores, y el macroambiente, que son las fuerzas grandes de la sociedad, como la demografía, la economía, la tecnología, las leyes, la naturaleza y la cultura. Tercero, vimos que hay fuerzas controlables y fuerzas no controlables, y que las empresas exitosas son aquellas que saben maximizar las oportunidades y minimizar las amenazas. Cuarto, entendimos la importancia de la vigilancia ambiental: observar, analizar y pronosticar constantemente lo que está pasando alrededor. Y quinto, aprendimos que los programas exitosos se construyen sobre tendencias, no sobre modas pasajeras. Quiero dejarlos con una reflexión. Ustedes están creciendo en un momento único de la historia.
tienen acceso a más información que cualquier generación anterior. Tienen más herramientas, más tecnología, más oportunidades, pero también enfrentan un ambiente más complejo, más cambiante, más competitivo. La pregunta no es si el ambiente va a cambiar. La pregunta es, ¿van a ser ustedes de los que observan ese cambio y se adaptan o de los que se quedan viendo cómo el mundo avanza sin ellos? Las empresas más exitosas del mundo no son las más grandes ni las más viejas, son las más atentas, las más adaptables, las que mejor entienden su ambiente. Muy bien, jóvenes, eso es todo por este video. Recuerden suscribirse al canal, denle al botón de me gusta, comenten y compartan. Saludos.